Para terminar esta noche, luego de esas reflexiones, que creo que van a modo de corolario, quería mencionarles de otro libro marxista. No sé si se lee bien ahí. Me parece que ahí se está leyendo mejor que los anteriores. Chem K. Rakidwam, Pensamiento y Acción de la CAM, de la coordinadora Arauco Malleco. Para quienes andaban preguntando de este libro y sin ánimo de spoilearlo, es un tratado de marxismo. Es decir, el planteamiento de la CAM es un planteamiento marxista. Usted dirá, así, quizás desayunándose con este asunto, que algo que pegaron con engrudo, porque cómo vamos a juntar la emancipación respecto al pueblo chileno y argentino, invasores del Gualmapu, con el marxismo. ¿Qué tendría que ver el marxismo acá? Un discurso creado para que se emanciparan los obreros alemanes en el siglo XIX, con el pensamiento de mediados del siglo XIX, de repente está acá motivando las acciones de la CAM. Resultó que cuando formalizaron al quien era en ese minuto el director de la Policía de Investigaciones, usted lo debe recordar, fue hace pocos meses atrás, lo defendió el abogado que hoy día está defendiendo a Jaude, Juan Carlos Manrique, en una extensa jornada de formalización, pero que además había tenido sus rounds anteriores porque Manrique estuvo peleando esta cuestión el fin de semana, realizando algunas presentaciones legales y al mismo tiempo hablando con la prensa. Espinosa le habían allanado su casa, su lujosa casa ahí en el corazón de Las Condes, me parece que en el barrio San Damián. Y resulta que cuando allanan a Espinosa empieza a correr esta bolita respecto a las conversaciones que él había tenido con Hermosilla. ¿Y a propósito de qué? Y ahí yo les comenté en esos estallidos de esa época que a mí me pareció de que Manrique fue un tipo que estaba actuando coordinadamente, a lo menos, para no decir de que era procurador actuando coordinadamente con Hermosilla. Porque todas las cosas, las defensas que realizaba Manrique, no se oponían en ningún caso a las teorías que podría haber asumido la defensa de Hermosilla para salvarlo. Había una preocupación desmedida por salvar a Hermosilla en medio de estas cosas. Pero como los periodistas del Capital no pueden resistirse a ser hocicones, cuando tuvieron que contar la historia de Espinosa, abundaron en detalle y empezaron a surgir y a sumarse detalles, y por suerte en Twitter existen personas extraordinarias capaces de atar cabos. Una de ellas es una persona que no voy a citar porque la vez que la cité hizo un escándalo, pero incendió la pradera porque yo la había citado, por la precisa razón de que a mí no me gusta atribuirme el trabajo, ni el pensamiento, ni la reflexión de los demás. Pero ella consiguió atar un cabo y se dio cuenta que quien había estado a cargo de las escuchas ilegales en contra de Yaitul había sido, nuevamente dije Espinosa, ¿por qué me vuelve Espinosa? Sergio Muñoz. Estamos hablando del director de la PDI, Sergio Muñoz, defendido por Juan Carlos Manrique. Bueno, ella logró atar el cabo
de que había sido Sergio Muñoz el que había realizado las escuchas en contra de Yaitul. ¿Ya? ¿Recuerda esas escuchas ilegales que de pronto aparecieron en la prensa como si nada? Justo después que había pasado este problema con la Isquia Siche en su fracasada ida a Temucuicui. Resulta que en esas grabaciones Yaitul decía de que con Boric iban a estar peor. Que Boric finalmente era un hueón que iba a tirar para la derecha, y entre otras cosas que han resultado ciertas. De aquellas cosas que uno le gustaría imprimirse una camiseta con esa frase. Que para todo el que le caía mal Yaitul en ese minuto dijo, puta, donde lo pille lo invito a una chela a Yaitul después de esas declaraciones. Pero la pregunta es que, digamos, si Yaitul estaba hablando de que si es que gana Boric, quiere decir que esta interceptación de comunicaciones fue anterior a las elecciones. ¿Bajo qué cargo está respondiendo y ahora está condenado, rematado, como se diría en términos penales, Yaitul? ¿Bajo qué cargo está respondiendo? Está respondiendo bajo cargos de Ley de Seguridad Interior del Estado. Y bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado solamente puede existir un proceso penal si es que existe una querella presentada, una querella válida presentada por el presidente de la República, el intendente, lo que decía la norma original. Hoy día eso tendría que entenderse al delegado presidencial, aunque Boric dijo que ya termina con el delegado presidencial. Presidente, ministro del Interior o delegado presidencial. 3 posibilidades. Cuando estaban el conocimiento de todos estos hechos que supuestamente motivaron las acciones contra Yaitul, se realizaron mediante un proceso jurídicamente válido, oponible. No es que el fiscal después validó esto, no, pues el fiscal no tiene ni un pito que tocar, sino hay querella del presidente de la República, el delegado presidencial, el Ministerio del Interior. Todo lo de ahí en adelante no vale nada. Es indispensable, sine qua non, la querella que les estoy mencionando. No es que hubo denuncia, no es que alguien lo vio por ahí. Bueno, un proceso penal puede iniciar por denuncia, por querella, de oficio por el Ministerio Público, pero en el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, solamente por la vía que le estoy mencionando. Y a Yaitul ya le estaban espiando el teléfono antes de las elecciones presidenciales. Y en ese momento Sergio Muñoz no era el director de la PDI, sino que recién fue director de la PDI cuando echaron a su superior jerárquico y que lo echaron por corrupto. Lo tuvieron que remover y lo removió la justicia, no lo hizo Boric, para que usted sepa. Ahí recién nombraron a Sergio Muñoz. El anterior era Espinosa. ¿Quién había presentado esa querella? Es decir, había una querella. La había presentado Juan Pablo no. La había presentado Juan Pablo el hermano. La había presentado Luis Hermosilla. Y Luis Hermosilla era delegado presidencial, ministro, presidente de la República. No. Fue un cargo que Piñera y el ministro del Interior, Víctor Pérez, que es el peor ministro del Interior que hemos tenido. Recuerden que por milagro no tuvimos muertos quemados en Curacautín, Traiguén y ¿dónde más fue? Victoria. Una semana después que asumió Víctor Pérez.
en donde llegó un grupo equivalente al Ku Klux Klan y fue a quemar el municipio de Curacautín, donde estaban los mapuches adentro. Y no estoy hablando de lo que dice la prensa, grupos radicalizados, sino que los mapuches de esa zona se habían reunido en un chagún y llegaron grupos a quemarlo y no los dejaron salir. De milagro no murió nadie esa noche. Y en Traiguén hicieron lo mismo con Víctor Pérez. Bueno, en ese minuto, en el más fascista de Piñera, el más fascista que alcanzó, le buscaron un medio pollo a Juan Pablo Hermosilla y nadie entendía qué estaba haciendo Juan Pablo Hermosilla acá, si no tenía un nombramiento de acuerdo recuerde usted que en el derecho público solamente se puede hacer lo que la ley dice que se puede hacer. No existe esta libertad que otorga el derecho privado. Me voy a permitir un comentario antes de rematar esta historia. Estaba atento a lo que la prensa desde acá está hablando sobre que hayan, entre comillas, encontrado a los responsables de la quema de los 3 pacos allá en la zona de Cañete. Y ocurre que ese hecho siempre fue un hecho completamente anómalo, es decir, algo que no tiene que no resiste ningún no rompe cualquier línea de continuidad con lo que se estaba haciendo precedentemente, al punto que fue la CAM que se apuró en señalar de que ellos repudiaban ese acto, pero también lo hicieron los otros grupos que la prensa llama radicalizados, también se desentendieron de ese asunto y además ninguna organización se lo reivindicó. Y desde el día lunes nos tienen entretenidos con la captura de los responsables y con la búsqueda del prófugo. Y resulta que en ese asunto, a las 10 de la mañana, esto había ocurrido muy temprano, y a las 10 de la mañana el fiscal Garrido, Roberto Garrido, que es el fiscal que investiga el caso y además el fiscal jefe de Concepción, si la referencia no falla, resulta que él se preocupó de señalar de que este atentado no estaba relacionado con asuntos ideológicos. Entonces el periodista de la radio Bio Bio quedó atorado con esto, entonces le empezó a decir, ya, pero entonces usted me está diciendo que esto no tiene nada que ver con los grupos radicalizados y bla, bla, bla. Y él le respondió muy tranquilamente y le dijo, no, yo descarto absolutamente la intervención de estos grupos radicalizados. Entonces ahí vino la pregunta de cajón. La pregunta era obvia. Entonces, ¿cuál fue la motivación de esta acción? Bueno, la motivación fue robarle las armas y los chalecos antibalas a los pacos. Y como se preocuparon de explicar también en la prensa de acá, lo emboscaron en el momento en que uno de los pacos se bajó a abrir un portón y en el carro blindado, hiperblindado, seguramente traído de Israel a unos, no sé, 300 millones de pesos, en ese carro blindado resulta que al bajarse a abrir un portón, abrieron el cierre centralizado y quedaron abiertas las 4 puertas y los encañonaron a los 3 pacos. Así de fácil fue quitarle el dulce a una guagua, haberle quitado
las armas, haber desarmado a esos carabineros que venían con chaleco antibala, con casco antibala, con trajes especiales, con visores nocturnos y bla, 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 con todo el equipamiento. Y así de fácil fue asaltarlo. Y resulta que, bueno, ¿por qué razón eligieron el día del Paco, el día en que se celebra el Día de Carabineros, para robarle las armas, si la motivación era solamente robarle las armas? Pero ahí viene otro tema. Néstor Rodillas Pelada Aburto insistió de que esto tenía que ver con una grabación de un video, de que aquellos que habían realizado este acto deleznable se habían grabado en un video y se lo habían mostrado a un tipo, y ese tipo lo vio, y ese tipo encontró que lo que había visto en ese video era horrible y finalmente su conciencia no pudo más con él y fue a denunciar a aquellos malévolos sujetos que habían realizado esto. Bueno, el fiscal Roberto Garrido a las 10 de la mañana había descartado que ese video tuviera alguna relación con el delito. Entonces la pregunta lógica es cómo llegaron a los autores si no tienen evidencia física, no tienen las armas con que mataron a los pacos, no tienen testigos que lo ubiquen en el lugar, no tienen a ningún testigo que haya visto el atentado, no existió ningún sobreviviente, ni ninguno de ellos se ha delatado a sí mismo. Bueno, nuevamente estamos en esta área creativa de parte de nuestras policías y la fiscalía, por más que por alguna razón extraña el fiscal no quiere involucrar a otras organizaciones. Lo que sí podemos decir, señalando lo que ellos mismos han estado ventilando sobre el asunto, es que es bien rara esta motivación económica, esta motivación de obtener estas armas por esta vía tan intrincada, tan costosa, porque obviamente este plan no podía, porque además están diciendo de que esto se planificó rigurosamente. Estamos hablando de una planificación para un acto que comete mucho más daño que beneficio para los hechores. Y resulta que esta idea nos las quieren vender a nosotros, pero nuevamente vienen con la misma cartita que utilizaron contra Yaitul y la misma cartita que utilizaron contra Tranamil en el caso de Naim. La supuesta georreferenciación de los teléfonos, que es la tecnología que les vendió Israel a nuestras policías. Una weá que es callampera del verbo callampera. Está a la par con los trabajos del profesor Alex Smith. Además, que una persona haya estado cerca de un lugar donde se comete un delito no significa de que haya cometido un delito. Sin embargo, en el caso de Tranamil fue condenado por la georreferenciación. Y en el caso de Yaitul, la principal prueba también fue la georreferenciación de este sistema informático israelí. Bueno, yo lo último que voy a decir respecto a esto que ocurrió con los pacos, porque como digo, estoy nada más que hablando, pensando con la voz en alto, es que si la motivación de aquellos hechores era simplemente robarle las armas y los chalecos antibalas, y probablemente ni siquiera han dicho eso, que ni siquiera he escuchado que hablen de los chalecos antibalas, que creo que son más difíciles de obtener, ese tipo de chaleco antibalas. Los equipos de visión nocturna que seguramente tenían, no lo han mencionado. Pero los pacos andaban con otro elemento, que tampoco es barato. Estamos hablando de que el móvil es un robo, ¿es cierto? ¿Verdad? Descartemos el auto blindado. El auto blindado no les sirve para nada, no lo van a ocupar ellos, no lo van a ocupar, no lo van a llevar a un pochero y le van a sacar unas piezas.
No le van a sacar la culata, weón, al blindado y se lo van a poner a una Chevrolet Luz. No. Pero los pacos andaban con otra herramienta. Y resulta que lo que nos cuentan, los que nos han tratado de convencer, es que con esa herramienta provocaron el incendio que finalmente carbonizó a los carabineros. Una motosierra. ¿Usted sabe cuánto vale para alguien del campo una motosierra? Una motosierra que tienen unos pacos que andan en un tanque israelí que cuesta 300 millones de pesos, un auto blindado. ¿Que se los quemaron completos? Sí, de acuerdo. Pero estamos hablando de un auto blindado, chaleco antibalas, estamos hablando de millones en equipamiento que andan trayendo esos paquitos. Obviamente andan con la mejor motosierra del mundo, no andan, una motosierra que cuesta 1.200.000 para arriba. No se van a exponer los pacos si andan trayendo en esa patrulla una motosierra para que la arranquen y se les quede ahogado el carburador. O que no tenga torque para romper una cosa. Resulta que estas personas que quemaron a los pacos iniciaron el incendio colocándole una mecha a la motosierra. A mí, con ojos de buen cubero, yo diría, nadie en el campo haría eso. Además que tenía el combustible de la motosierra. ¿Por qué utilizaron a la motosierra como molotov? No me cuadra. No me cuadra, pero eso es opinable. Pero respecto a lo que estábamos conversando anteriormente del caso Yaitul, lo que sí me cuadró fue esta situación de que Sergio Muñoz, que se encuentra recluido todavía o parece que ya tiene prisión domiciliaria, porque se le olvidó mencionar ese asunto con Sergio Muñoz, exdirector de la PDI, fue quien escuchó ilegalmente a Yaitul. Y digo escuchó ilegalmente a Yaitul porque la querella que presentó Hermosilla no podría haber dado lugar a este tipo de diligencia. Por lo tanto, cuando llegó el momento clave, la Fiscalía, el único antecedente que presentó de inicio del proceso fue la ampliación de querella que realizó el Sopaipilla Monsalve, subsecretario del Interior, por orden de la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Ya? Este es el origen. Hermosilla, Monsalve. Y el tribunal hizo cuenta que todo lo que había pasado detrás de Monsalve valía callampa. Monsalve colocó presentó esa ampliación de querella cuando salieron a la luz los audios de los que estaba mencionando antes. Que claramente hay un delito de interceptación ilegal de comunicaciones y además difusión de comunicaciones reservadas. 2 delitos que no han perseguido a nadie por esos 2 delitos. 2 delitos que se cometieron a la vista y paciencia de todos. Bueno, ocurre que en esa situación en que se basan en lo de Sopaipilla Monsalve, que estaba muy molesto con Yaitul, que no tenía nada que ver Yaitul en lo que pasó en Temucuicui, pero estaba molesto por lo de la Isquiasiche, y así termina, y más molesto por estas declaraciones de Yaitul en contra de Boric, ampliación de querella. Pero amplió la querella ilegal que presentó Hermosilla, porque Hermosilla no detentaba ningún cargo público cuando lo hizo. Y la designación de Hermosilla como abogado especial para asuntos de parte de Sebastián Piñera adolece de nulidad de derecho público, algo que debería perseguirse legalmente, ¿cierto? Máxime sabiendo la red de corrupción de la cual está metido Hermosilla. Pero este no es todo el chiste. Es decir, Sergio Muñoz es quien escucha ilegalmente a Yaitul. Hermosilla presentó una querella
en contra de quien resulte responsable. Y Muñoz, metiendo la oreja, descubrió supuestamente otros delitos. Y al descubrir esos delitos, lo que hizo fue iniciar de oficio una investigación en contra de Yaitul. Pero ni siquiera llevado por la Fiscalía, sino desde la misma Policía de Investigaciones. Y uno podría decir incluso desde su propia unidad policial, porque eso no resiste ninguna legalidad. Ese proceso no comenzó legalmente. Bueno, cuando se estaba ventilando el caso de Sergio Muñoz en la audiencia, a mí me saltó esa chaucha de que estaba metido Hermosilla y que Hermosilla estaba metido en el caso Yaitul. ¿Y dónde estaban las abogadas de Yaitul? Las abogadas de Yaitul estaban peleando el juicio de Yaitul en Temuco. Por lo tanto, no tenían tiempo de andar viendo la audiencia de formalización como la que estaba viendo yo. Y me encuentro con esos cabos que estaban atando en Twitter. Pedí un detalle, me los dieron, lo entendí y tate, ahí estaba. Era la posibilidad de salvar a Yaitul. Era la posibilidad que había. Yaitul es una arista del caso Hermosilla, pero había que detener el juicio en contra de Yaitul. Había que hacer todo lo posible para detener el juicio contra Yaitul, un juicio que ya había iniciado. Algo difícil. Muchos dirán, es difícil encontrar un precedente para hacerlo, pero había que ponerse a trabajar para detener el caso. Le envié la información a Yaitul. Se la envié. Le expliqué de qué se trataba. Le expliqué que era la única posibilidad que tenía de salvar del canazo. Se lo expliqué. Por interpósita persona, por supuesto, pero se lo expliqué. Le mandé esa información, porque habría sido un crimen de mi parte haberme enterado de eso y no hacer algo por un tipo que estaba arriesgando un canazo enorme de muchos años. Y junto con la información di órdenes clarísimas de que la única oportunidad que teníamos era ponernos a trabajar de cabeza en eso, de ver la manera de detener ese caso, meter el caso Hermosilla en el caso Yaitul. Pero que no tenía la Fiscalía ni tener la mera sospecha de que estábamos trabajando en eso. Que la Fiscalía se enterara en el momento en que se presentara el escrito en el juzgado de garantía o en el momento en que se incidentara en medio del juicio en contra de Yaitul. Que no sintiera un ruido la Fiscalía. Porque si la Fiscalía sentía algún ruido, no iban a interceptar. Iban a encontrar la manera de evitar que trabajáramos en eso. Y por lo tanto había que guardar riguroso silencio, un pacto de silencio pero absoluto. La información se la envié a Yaitul un día miércoles. Yaitul el día viernes se fue de tarro con la información y se la contó a un medio de Concepción. Un medio que no lee nadie, más decir. Pero soltó la pepa. Así que eso, pues, compañeros. Pues. Ahora se puede mencionar esto porque está oleado y sacramentado. Y no culpen a Román, que Román no tiene nada que ver en esta historia. Tampoco
a las abogadas que hicieron todo lo posible, me consta, un chapó, sombrero por ellas, ambas. ¿Mm? Dos mujeres, tremendas abogadas, muy competentes. Hay cosas que tienen que conversarse porque hay muchos que se dan vuelta en la mitología. Pero veamos cuánto de cristianismo hay en el marxismo, ¿no? Y cuánto de masoquismo existe en el cristianismo y en el marxismo. Y por eso tenía que ver con esta historia dolorosa de, te dirá que lo estoy trivializando, de Choreo y Traiguén, pero esto de estar sufriendo por sufrir, de estar produciendo sufrimiento, de que en todo ese sufrimiento no haya una emancipación o incluso se ceguen las mismas posibilidades, las mismas vías que podrían haber de emancipación, es algo de lo cual necesitamos con urgencia liberarnos, en primer lugar, de cualquier otra cosa. La izquierda no puede seguir por esa senda. Esa senda solamente trae más dolor, trae más castigo, trae más privaciones, trae la eternización de esa situación de subyugación. ¿Mm? Así que, ¿qué más les puedo decir?